Uno de los frentes más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial enfrenta a los dos gigantes más poderosos de Asia, el Imperio japonés y la República de China. Aun cuando este conflicto inició antes que los enfrentamientos en Europa, sus implicaciones territoriales y geopolíticas le hacen estar directamente implicado en la cuestión del imperialismo japonés. Batallas masivas y por demás cruentas, crímenes de guerra atroces que hacen palidecer muchas de las calamidades sufridas en Europa. Aun con sus inmensas implicaciones y numerosas historias, la Segunda Guerra Sino-Japonesa es increíblemente desconocida en Occidente. Hoy hemos seleccionado 3 sobresalientes batallas de la guerra, parte 1. Incidente Marco Polo. Con unas diferencias marcadas ya por los hechos bélicos entre China y Japón, las pretensiones niponas desde la anexión de Corea en la Primera Guerra Sino-Japonesa no se detendrían. El incidente de Mukden, autorrealizado por los japoneses en 1931, sirvió como casus belli para entrar en la Manchuria. Desde la invasión se habían producido muchos pequeños incidentes a lo largo de la línea ferroviaria que conectaba Beijing con el puerto de Tianjin, además de otros episodios de tensión entre las tropas nacionalistas y el ejército imperial, pero todos habían sido resueltos sin mayores consecuencias. Pero en esta ocasión, en julio de 1937, durante un aumento de maniobras militares en la parte de Beijing controlada por el ejército imperial, un soldado japonés estuvo temporalmente perdido de su unidad frente a la guarnición china de Wanping. Ambas tropas se encontraban separadas por el puente Marco Polo. Con la ya marcada enemistad y desprecio entre ejércitos, el comandante japonés exigió el derecho de registrar la ciudad para buscar a su hombre extraviado. Cuando esta petición fue rechazada, las unidades de ambos bandos se pusieron en alerta y con la tensión en aumento, se dice, aunque no se sabe con certeza, que el ejército chino disparó contra el ejército japonés, lo que agravó aún más la situación, comenzando un enfrentamiento. Para mayor ironía del episodio, 30 minutos después que se desató el tiroteo, el soldado japonés extraviado apareció, mas esto no pudo detener la escaramuza que cada vez crecía en número de tropas implicadas. Cuando este enfrentamiento tuvo una pequeña pausa, tanto los gobiernos de Nankín como de Tokio se negaron a dejar de seguir enviando tropas a Beijing, por lo que pronto se hizo patente que la paz ya no sería una opción. El ejército del Kuomintang estratégicamente se replegó a Shanghái. El incidente del puente Marco Polo se considera generalmente como el comienzo de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Batalla de Shanghái. La batalla de Shanghái fue el primer gran enfrentamiento entre el ejército imperial japonés y el ejército nacionalista chino. Las pocas líneas seguras de suministro y una infraestructura no tan desarrollada como en el sur hacían imposible una defensa organizada de las urbes que se iban dejando atrás. Esto para dar prioridad al territorio defendible que directamente daba acceso a la capital china, Nankín. Para este entonces, la ciudad de Shanghái era un importantísimo centro de encuentro cosmopolita, con una moderada presencia militar japonesa y china, junto a sectores internacionales que podrían representar partes mediadoras en caso de un conflicto. Inesperadamente, el generalísimo Chiang Kai-shek comenzó a enviar a nada menos que a sus mejores tropas a las cercanías de Shanghái, rompiendo los acuerdos internacionales establecidos años atrás. El ejército japonés, a su vez, fue también concentrando tropas en su zona de la ciudad. Ambos ejércitos se encontraban en un estado máximo de alerta a la espera del detonante de la batalla. En la mañana del 13 de agosto, las fuerzas policiales especiales chinas de Shanghái abrieron fuego contra las tropas japonesas ubicadas en la ciudad, lo que motivó que mayores unidades militares se involucraran. En un inicio, la estrategia de los chinos era utilizar su superioridad numérica para empujar a los japoneses fuera de la ciudad y hacerles tener un inmenso desgaste,
Pero al parecer, aunque las menos numerosas tropas japonesas, que al final de la batalla sumaron unos 300.000 hombres, resistían de manera vehemente a los más de 750.000 chinos que se enfrentaron a ellos, y pronto serían las tropas japonesas las que tomarían la ofensiva. La batalla fue gradual. Duró desde el 13 de agosto de 1937 hasta el 26 de noviembre del mismo año. Los terribles y masivos combates urbanos de unas tropas tan numerosas fueron sucediéndose por Shanghái, siendo inesperadamente una batalla larga para los estándares de la época. Chiang Kai-shek invirtió en esta batalla a sus mejores hombres, de los cuales perdió más de la mitad en su afán por mostrar el músculo a las potencias extranjeras y conseguir su apoyo directo, cosa que por razones geopolíticas no sucedió como tal. Mas es una verdad que el orgullo y el autoconcepto que el ejército imperial japonés tenía sobre sí mismo en comparación con el ejército chino sufrió un duro revés, ya que los principales generales japoneses afirmaban con desdén que Shanghái caería como máximo en 2 semanas, lo que en realidad les llevaría 3 meses de sangrientos combates. Con unas pérdidas aproximadas del ejército imperial estimadas en 50.000 hombres y unos 130.000 en el ejército chino nacionalista, Shanghái fue una de las batallas más grandes y sangrientas de toda la guerra. Más tarde sería descrita incluso como el Stalingrado del Yangtze. A menudo se le considera como la batalla donde verdaderamente comenzó la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial en Asia. Después de más de 3 meses de intensos combates en tierra, aire y mar, la batalla concluyó con una victoria para Japón, que seguiría avanzando implacable hacia la capital china. Batalla y crimen de Nankín. Después de la sangrienta batalla de Shanghái y la contención del ejército japonés temporalmente, poco o casi nada se interponía entre la capital de la China republicana y el ejército imperial japonés. Las tropas nacionalistas se encontraban muy tocadas y con una moral por los suelos, ya que, aunque habían resistido con creces mucho más de lo que se esperaba, habían perdido a más de la mitad de sus mejores soldados, cuales eran irreemplazables. Las tropas que guarnecían Nankín era un ejército en su mayoría regional y muy inferiormente armado y entrenado que los soldados empleados en Shanghái. Solo muy pocas tropas de las que combatieron en Shanghái se quedaron para apoyar la defensa de la capital. El avance japonés impasible hacia la ciudad, que hizo uso frecuente de los bombardeos en ocasiones de objetivos civiles, comenzó oficialmente el 1 de diciembre. Se trataban de 250.000 hombres listos para enfrentar a los tan solo 100.000 defensores de Nankín. La vanguardia nipona alcanzó la capital china el 5 de diciembre y el 9 exigió en vano la rendición de la población. Tan solo unos días de sangrientos e implacables asaltos bastaron para romper la defensa de Nankín y tomar la ciudad el 13 de diciembre de 1937. La tarea de ocupar Nankín fue encomendada al general japonés Iwane Matsui, el comandante del ejército del área de China Central de Japón, quien creía que la captura de Nankín obligaría sin duda a China a rendirse y así terminaría por fin la guerra. El líder chino Chiang Kai-shek, con mucha oposición interna, aún así ordenó la defensa de la capital, que ciertamente no hizo mucho la diferencia. Las bajas japonesas fueron mínimas de apenas unos cuantos miles. El episodio que siguió a continuación se trata de uno de los crímenes de guerra más atroces de la historia y de la Segunda Guerra Mundial. Por razones que hasta el día de hoy no quedan del todo claras, en los siguientes días el ejército japonés se ensañó contra la población civil, exterminándolos progresivamente. A este crimen de guerra se le conoce como la masacre de Nankín, donde los japoneses acabaron con más de 300.000 personas desarmadas. Como ustedes entenderán, detallar los crímenes de guerra perpetrados por los japoneses en este exterminio no solo acarrearía la desmonetización de este video, sino también su segura restricción de edad y el shadow ban. Por lo que este tema se trata de un hecho que en un futuro tocaremos, y lo prometo, con gran detalle.
La batalla y la toma de Nankín por parte del ejército japonés, en sus implicaciones tácticas y estratégicas, son empañadas por el crimen de guerra que le siguió. Las noticias de este terrible hecho pronto se esparcieron por China, lo que hizo que la polarización y el odio mutuo alcanzaran niveles difíciles de imaginar. Lejos de que la guerra terminara con la toma de Nankín, solo se trataba del inicio de un conflicto muy largo. Esta batalla de la guerra, naturalmente, no era ni la primera, ni sería la última. Tan solo sería el preludio del baño de sangre que seguiría en los próximos años. Seguiremos hablando de la Segunda Guerra Sino-Japonesa muy pronto, en próximas entregas. Si te ha gustado este video, no olvides compartir y difundir mi contenido para que lleguen a más personas. Mis redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador. Te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.